Vamos a iniciar la conferencia entonces con las palabras del presidente, el ingeniero Juan Pablo Gallo, y luego directamente empezaríamos con la conferencia. Cuando eso se inicie, vamos a silenciar todos los micrófonos con el objeto de que evidentemente no haya ruidos externos que afecten a la conferencia que va a dar la doctora. La doctora nos comenta que ella preferiría que durante la exposición utilicen el sistema de chat para poder ir planteando algunas preguntas que se les ocurran. En la medida que ella lo crea necesario o sea posible, tratará de contestar sobre los chats a medida que vayan surgiendo. Al final de la conferencia, la idea es poder hacer un resumen de los chats existentes, por el cual vamos a intentar la posibilidad de plantear preguntas generales. Y al final le vamos a dar la oportunidad a dos personas que en forma, digamos, en su voz, puedan expresar claramente alguna pregunta que quieran realizar. Así que con estos conceptos, yo voy a silenciar a todos, con excepción del presidente, que es el que va a darnos la bienvenida y saludar a la doctora. ¿Estamos de acuerdo? Juan Pablo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Tenía el micrófono cortado. Bien. Bueno, te escuchamos entonces. Bueno, bienvenidos a todos. Con algunos ya estuvimos dialogando, gente muy afín al Consejo y viejos conocidos, consejeros, expresidentes. Así que bueno, sean todos bienvenidos y especialmente bienvenida a Lilian. Gracias por darnos la posibilidad de que el Consejo pueda facilitar la llegada de tu palabra a muchas personas que, digamos, si no fueran por estos medios tecnológicos que hoy tenemos, sería a lo mejor un poco complicado aprender y escuchar tu palabra. Sé que sos una genia del ambiente y de la salud, acá tengo tu currículum, experta, directora de posgrado, no sé cuánta cosa más que no lo quiero leer todo para no abundar, pero ustedes en la página del Consejo, todos aquellos que se inscribieron tienen el currículum de Lilian, y bueno, no quiero ocupar el tiempo en cosas que no tienen demasiada historia, más que darles la bienvenida, y entonces Lilian, te dejo para que te explayes sobre tu tema. Gracias. Les comenté antes, para mí es muy importante que a medida que voy hablando se sientan libres de hacer preguntas muy cortitas y concisas, porque como yo estoy hablando y tengo que mirar la pantalla también, la miro de reojo y no quiero perder la hilación, pero me ayuda mucho a tener una interacción mejor con ustedes a través de esto que es esta pantalla tan fría, y también de saber un poco cuál es la motivación que lo... Se silenció tu audio, Lilian. Ahí está, perfecto, otra vez. Como decía, que me interesa saber cuál es la motivación que los trajo y bueno, tratar de cumplir con las expectativas que nos reunió acá esta tarde lluviosa. Primero quiero agradecer a Copime. Yo hace unos años también fui favorecida con la invitación de dar clases en los posgrados y en las actividades académicas que ustedes tienen. Sé del compromiso que tienen con la educación y con la difusión. El tema que yo voy a abordar en el día de hoy para mí es sumamente interesante y sumamente importante. Sin embargo, durante muchas décadas fue, digamos, un territorio donde había poco interés. Nosotros en general, en nuestra jerga, al tema de contaminantes químicos en el ambiente le llamamos la agenda marrón. A lo mejor ustedes han escuchado ya ese término, que acompaña, digamos así, a la otra agenda, que es la agenda verde, ambiental, que se ocupa de las cuestiones de biodiversidad, de bosques, etcétera,
a pesar de que todo está relacionado. Uno de los conceptos más importantes que a mí me interesa transmitir siempre es el tema de la unidad, de que nosotros vivimos en un solo y mismo ambiente, que no existen los compartimentos estancos de ambiente, biodiversidad, bosques, océanos. El otro día estaba en una reunión sobre el tema de océanos y salud, y realmente cuando uno empieza a explorar la importancia de la salud de los océanos y la interacción importantísima que tiene con la salud de los seres humanos, se da cuenta, y lo mismo al revés, la actividad humana, el impacto que tiene sobre el océano. Lo traigo a colación porque es un tema que no siempre uno piensa o tiene en consideración. No hay espacios estancos, no existe el cambio climático, la agenda marrón de químicos, o sea, todos los temas están ampliamente relacionados y el ser humano vive, y todos los seres vivos vivimos en ese ambiente. No hay ninguna posibilidad de que escapemos si no tenemos una buena calidad de aire, una buena calidad de alimento, un agua de bebida preservada y un lugar de vivienda pristino. Nuestra salud va a tener también un desequilibrio. Entonces, nuestra acción como individuos, cuando determinamos cómo tiene que ser nuestro ambiente, cuando compramos algo en el supermercado que llevamos a nuestra casa, por ejemplo, ¿no?, para usar en el hogar, ya sea un limpiador o un plaguicida, etcétera, está determinando nuestro ambiente individual y también nuestras determinaciones a nivel global, o el proceso de toma de decisión en distintas áreas, por dónde pasa una autopista, cómo voy a modificar un determinado lugar urbano, también modifica la comunidad y modifica el ambiente a nivel global. Está absolutamente todo relacionado. Por eso es que una de las cosas importantes que uno tiene que tener hoy en día en claro es la importancia de cómo educar para no volver a repetir estos errores en el proceso de toma de decisión, que haya profesionales que tomen una decisión o que tengan una formación con determinados elementos y no puedan mirar al resto, ¿no es cierto? O sea, hoy la mayoría de los grupos de trabajo que tenemos incluyen a muchos tipos de profesionales y muchos sectores para enriquecer el proceso de toma de decisión. Yo misma el año pasado hice un curso sobre extracción de petróleo y gas, era la única médica, lo hice en el ITBA, porque consideré que era importante saber cómo forman a los ingenieros de petróleo, y la verdad es que me interesó mucho, porque al formar, y ustedes saben muy bien, profesionales formamos cabezas pensantes, formas de pensar. Es interesante relacionarnos los que tenemos distintos abordajes de la ciencia y la tecnología. Hoy que sabemos que está absolutamente todo relacionado. Así que bueno, diciendo esto, el tema de esta noche es cómo el manejo de los químicos, fundamentalmente aquellos que están presentes en el ambiente y que no fueron pensados para estar en el ambiente, tienen una relación, y como hemos cambiado durante estas 2 o 3 décadas que venimos trabajando, o más quizá, porque en realidad el análisis de la agenda marrón de todos los temas de químicos empieza fuertemente a ser abordado a nivel internacional y a gestarse un marco regulatorio en el año 92, cuando dentro de la Agenda de Río, el capítulo 19 se dedica específicamente al abordaje del manejo de sustancias químicas. Y a partir de ahí nacen varios foros, el Foro Internacional de Seguridad Química, y después la Estrategia Internacional para el Manejo de Químicos, y otros convenios internacionales, donde hemos ido aprendiendo cada vez más la importancia de entender cuál es nuestra situación de contaminación química y cómo esto nos afecta. Dentro de el grupo de COPIME, que son ingenieros mecánicos y electricistas, bueno, nosotros
tenemos varios temas hoy que nos ocupan fuertemente. Uno es el tema que ustedes seguramente conocerán, el tema de residuos eléctricos y electrónicos, de gran demanda, el convenio que tenemos sobre manejo de mercurio, o sea, ciertos temas que realmente están abocados a reducir o pensar o repensar cuáles son las alternativas para reducir el impacto ambiental. Yo voy a poner ahora un PowerPoint, igual yo creo que ustedes me van a seguir viendo, perdón, ahí está. Este es, perfecto. Creo que lo ven, ¿no? ¿Me pueden confirmar si lo ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Mi presentación yo puse carga ambiental de la enfermedad por exposición a químicos. Entendemos con esto que en el ambiente existen químicos desde hace décadas, algunos claramente identificados y determinados y otros que no lo son tantos, y que son producto de la actividad humana. Eso es muy fácil de entender y especialmente es fácil de entender desde el punto de vista que todo aquello que nosotros actuamos o hacemos, o ya sea desde, como dije antes, de distintas escalas, desde lo personal hasta lo industrial o internacional, deja un impacto y muchas veces este impacto no es calculado. Ahora vamos a ver cómo es. La primera pregunta, yo voy a hacer algunas preguntas disparadoras, la primera pregunta que se me ocurrió como disparador es ¿qué información tenemos sobre los químicos? Y esto surgió fuertemente en el año 92, o sea, cuando se aborda el tema de seguridad química desde el punto de vista ambiental, o sea, cuáles son los químicos que están en el ambiente, eso fue muy difícil de determinar. Sabíamos que había químicos en el ambiente, muchos los conocíamos y conocíamos sus efectos, de otros no sabíamos, incluso hoy en día hay muchos que todavía no sabemos. Químicos que se sintetizan para una acción industrial y que por un hecho, fortuito o no, permanecen en el ambiente o pasan en el ambiente de distinta manera y con distinta persistencia o concentración. Muchos están en el mercado y muchos están en el ambiente. ¿Cuántos? Es muy difícil de determinar, ahora lo vamos a ver por qué. La otra pregunta que nos hacemos es cómo se determina la toxicidad de un químico y su comportamiento. Cuando un químico, como decía recién, es sintetizado para un uso industrial o un uso en el área de producción y se encuentra en el ambiente, es muy difícil determinar, hoy sabemos algunas cosas más, pero al principio nos costaba saber cuál era su destino ambiental, cuál era su concentración ambiental, cómo era su toxicidad. Porque siempre nos habíamos manejado, especialmente desde el área de la toxicología clínica, con hechos más concretos, que era, bueno, yo tomo estoy expuesto a un determinado químico y presento tales síntomas. Y la verdad es que eso no, ese conocimiento o preconcepto que teníamos no nos servía mucho en lo que es la exposición ambiental, que es totalmente diferente. La otra pregunta era ¿cuántos químicos de síntesis hay? ¿De qué cantidad de químicos estamos hablando? Desde que se trabaja con síntesis química, que esto comenzó a fines del siglo XIX y se acentuó la introducción de los químicos de síntesis después de la década del 30, de forma más masiva, realmente era muy difícil encontrar un registro, o realmente no existía un registro de todos los químicos que se habían producido y se habían volcado al ambiente, quiere decir, se produjeron para un determinado hecho y habían pasado al ambiente. Después estaba el problema de los subproductos indeseados, de los cambios que sufría ese químico en el ambiente también, etc. Por lo tanto, a veces una tarea bastante ardua.
Y otra cosa que nos encontramos es que los médicos sabíamos, y los toxicólogos y todos los que trabajábamos con toxicidad, quizá podíamos determinar cuál era la toxicidad de un químico a la vez. O sea, cuando introducíamos en el organismo un determinado químico, qué acción podía tener. Sin embargo, nos costaba mucho entender cómo se podía potenciar o cómo podían interactuar cuando había una exposición múltiple. Y lo otro era que, basándonos en el concepto de que no hay enfermedades específicas, sí hay síntomas específicos cuando hay una intoxicación aguda, pero no hay enfermedades específicas que estén relacionadas a la exposición química ambiental. Muchas veces era difícil reconocer la relación causa-efecto cuando la toxicidad o la exposición era en una comunidad, era comunitaria, cuando los químicos en el ambiente eran difusos, quiere decir que nosotros podíamos encontrarlos en todos lados, y bueno, eso nos complicaba la tarea. Yo en este momento no estoy viendo, no estoy viendo las preguntas, así que no sé si ustedes están viendo las preguntas. No hay ninguna pregunta. Lidia, no hay preguntas, estamos respondiendo cosas de tipo administrativo, como por ejemplo informamos que esta charla va a ser subida a YouTube Copime. Después no hay preguntas. Perfecto, porque perfecto, yo lo que voy a hacer es confiar en que me digas cuál es la pregunta, si es que la hay, ¿de acuerdo? Porque yo, como tengo el PowerPoint, me doy cuenta que no puedo abrir el área de preguntas. De acuerdo, no hay problema. Bueno, obviamente que nosotros estamos en un desarrollo de la sociedad donde sería absolutamente imposible vivir sin químicos de síntesis, o sin la utilización de químicos en general, porque no todos son de síntesis. Nosotros utilizamos muchos metales pesados desde que el mundo es mundo, y también tenemos que tener esa conciencia de que todo aquello que se extrae producto de la minería, obviamente, si está en la tabla de Mendeleev, no desaparece, sino que que queda en el ambiente de una u otra manera. La carga de la actividad ha aumentado muchísimo en las últimas décadas en virtud de que ha aumentado la demanda. Así que, bueno, también tenemos que entender que eso nos trae beneficios, pero también entrañan riesgos. Algunos riesgos son riesgos sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros utilizamos mercurio, creo, desde que el mundo es mundo. Yo el otro día, ahora que estamos todos en cuarentena, en casa, me gusta mirar algunos documentales, y bueno, veía que el primer emperador de China utilizaba mercurio y tenía mercurio en su tumba, o sea, y eso es, no sé, hace 3000 años. O sea que la utilización del mercurio es muy vieja. Sin embargo, tuvimos que llegar a este punto hace muy poquitos años, creo que hace 3 o 4 años, que se ratificó un convenio internacional, un acuerdo internacional, para eliminar la mayoría de los usos del mercurio, o sea, el 99,9% de los usos de mercurio, casi todos. Algunos son usos que no se pueden reemplazar, no hay alternativas. Y el motivo de esa toma de decisión, que es una toma de decisión muy importante, porque decir yo voy a dejar de usar el mercurio para todos los usos, con el costo que eso entraña en la búsqueda de alternativas, en la recolección de todo el mercurio y en la disposición de todo el mercurio circulante, el motivo es muy pequeño. El motivo es que el mercurio interfiere con la organización del cerebro. Es lo que nosotros llamamos neurotóxico. O sea, está presente en el momento mismo de la organización del cerebro, que es las primeras semanas
después de la gestación, o sea, que comienza la gestación, cuando se organiza el cerebro, y afecta las funciones intelectuales, el coeficiente intelectual. Las personas no pueden desarrollar la totalidad de las capacidades con las que están determinadas, y afecta fundamentalmente las funciones intelectuales como la memoria, la concentración, el aprendizaje. Esto que es pristino, debería ser pristino y absolutamente conservado, porque si hay dos cosas que nosotros debemos conservar como seres humanos para nuestra raza, es justamente nuestro coeficiente intelectual y nuestras capacidades intelectuales, y por el otro lado, conservar la reproducción. O sea, aquellos químicos que nosotros hoy conocemos, que están en el ambiente y que aún en la exposición a dosis mínima, en un momento determinado, que es cuando el ser humano se está desarrollando, cuando el cerebro se está desarrollando, tiene un carácter tóxico, o que determina que por otros procedimientos pueda afectar la reproducción del ser humano, nosotros los consideramos hoy muy tóxicos. Este solo detalle justamente motiva el desarrollo de un convenio de negociación internacional de todos los países, la mayoría ya han firmado y han ratificado, y es ley en Argentina porque está ratificado desde hace un par de años, que es la eliminación del mercurio de la mayoría de los usos que tienen alternativas, y buscar alternativas para los usos que no lo tienen. Entonces, a tal punto es importante entender la toxicidad de los químicos. Nosotros, como decía antes, no planeamos que estos químicos estuvieran en el ambiente. Nadie planeó que los PCBs llegaran al ambiente. Sin embargo, hoy sabemos que a pesar de los esfuerzos que hemos puesto en retirar los PCBs de todos los transformadores, retirar los cables que tenían PCBs, retirar el PCB que está absolutamente prohibido hoy, de otro tipo de usos, como eran los papeles que poníamos de revestimiento en las paredes. Sin embargo, todavía, y por muchas décadas más, aún se detectan PCBs en el agua, en los alimentos, y bueno, también es tema de otro acuerdo internacional, otro convenio, que es el convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. O sea que realmente es importante que nos fijemos cómo hacemos las cosas para no tener que a posteriori estar lamentándonos de las consecuencias o no poder repararlas, porque como ustedes se darán cuenta, el retiro del mercurio yo lo puedo hacer de los usos, puedo parar la comercialización, lo mismo que del PCB, pero después me quedan dos cosas muy importantes y caras. Uno es la disposición final de estos químicos indeseables, y el otro es la reparación del ambiente, que prácticamente es casi imposible, porque retirar los contaminantes persistentes, o sea, aquellos que no se degradan o que tardan muchos años en degradarse, que están en el ambiente, es una tarea que, bueno, veremos cómo la vamos a hacer, porque todavía no está claro cómo vamos a llegar a esto. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿cuántos químicos hay de este tipo en el ambiente? ¿Cómo llega a los seres humanos? O sea, si yo hago un químico que es determino un químico o sintetizo un químico que debería estar dentro de un transformador, ¿cómo eso llega a una persona? ¿Cómo llega a mi queso, al queso que estoy comiendo? Entonces, esas cosas que no sabíamos, hoy las sabemos más, tenemos un mejor entendimiento, de a poco lo vamos entendiendo. Y esto que es viejo a propósito, porque, por ejemplo, esta publicación, que es del año 98, de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, en ese momento, esta era la información que teníamos. ¿Se acuerdan que les dije que empezamos a trabajar en el año 92?
y a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuántos químicos hay en el ambiente? En el año 98, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos nos decía que, por ejemplo, químicos de producción de alto volumen, ellos habían detectado 2.800, y que había por lo menos 15.000 químicos con producción de 5 toneladas al año a nivel global, ¿no es cierto? Y el problema, nos decía, que si no se degradan, se dispersan. Después, nosotros cuando se negoció, que yo participé de la negociación del convenio de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes, como su mismo nombre lo dice, esa persistencia, esa no degradación, que ayudaba a su persistencia y dispersión en el ambiente, como yo decía, a que fueran contaminantes difusos y que estuvieran en todos los medios, es hoy una de las características que buscamos en un químico para determinar su toxicidad. Y ahora después vamos a ver por qué. Pero además daba dos datos que son absolutamente asombrosos. Primero, que cerca del 50% fueron probados para la toxicidad humana, eso decía la EPA, después hay otros cálculos, esto es una aproximación, una proyección. ¿Por qué no son probados para la toxicidad humana? Porque no son pensados para que estén en contacto con los seres humanos, ni con cualquier otro ser vivo. Se supone que uno sintetiza esos químicos para un determinado uso industrial, no son para estar en contacto con los humanos. Ese detalle se nos escapó de cómo eso podía pasar al ambiente. Y menos del 10% fueron probados para su toxicidad sobre el desarrollo. Quiere decir que nadie imaginó que ese químico podía estar presente en el momento de la concepción. Y en ese lugar tan pristino que es el momento de la concepción. O sea, los seres humanos a veces tenemos limitaciones en la imaginación en estos temas. Y acá, por ejemplo, les mostramos una diapositiva de este trabajo del año 2002, donde muestra el crecimiento de la síntesis química. ¿Se acuerda que yo les comentaba de la cantidad de químicos que van apareciendo en el ambiente? Porque está el tema de cuántos químicos yo produzco o uso, o vuelvo a decir, o tengo como subproducto deseado o indeseado durante los procesos, cuántos insumos, cuántos minerales estoy extrayendo de la tierra y para cómo los uso, y está el tema de cuántos después detecto en el ambiente. Entonces, hay estas preguntas, nos empezamos a hacer en aquel momento. Esta es una información un poquito más reciente. A lo mejor ustedes están familiarizados con lo que se llama REACH. REACH es un proceso que se pone en marcha en los primeros años de la década del siglo XXI, no hace mucho, es un proceso nuevo, que se llama REACH, responde a las siglas de Registro, Evaluación y Autorización de los Químicos. Entonces, en la Unión Europea. La Unión Europea dice, bueno, tomando un modelo que ya existía, que era el modelo sueco de KEMI, de la Agencia Química Sueca, donde la industria debe registrar los químicos que usa como insumo, que tiene como producto, y tiene que pagar un canon, ¿de acuerdo?, por cada químico, justamente para parte de ese canon va a financiar la actividad de la agencia química, que es la que debe controlar además, y debe estudiar y debe permitir, que debe tener fondos para eso, que no deben salir del erario público, sino que tienen que ser asegurados de otra manera. Entonces, la agencia europea, o sea, Europa toma este modelo y abre un registro donde dice, bueno, vamos a registrar a los químicos, evaluarlos justamente sobre su toxicidad para la salud humana, para el desarrollo, y autorizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, el número de químicos aumenta muchísimo, porque ya la proyección, el cálculo que se empieza a hacer más recientemente es que podría haber más de 500.000 químicos a ser evaluados. Hay algunos que dicen que
la cantidad de químicos sintetizados por día es cerca de 3 por día, que se entra en el mercado, se utilizan como en la faceta industrial, o para algunas actividades relacionadas con la alimentación, la vestimenta, no todos son químicos industriales o la farmacéutica. Hoy en día sabemos también que los químicos de origen farmacéutico son contaminantes ambientales, o sea que después que uno los metaboliza, se eliminan por orina o por materia fecal, o muchas veces en la mala disposición de los químicos de origen farmacéutico, y químicos farmacéuticos que al final de su vida útil se disponen erróneamente, también pasan al ambiente y también pueden ser persistentes, y también pueden tener un efecto que deteriora o que puede afectar de distinta manera la vida de los seres vivos. Recuerden que cuando hablamos de los seres vivos también están los seres humanos y todos aquellos que nosotros conocemos o identificamos bien, pero también nosotros tenemos un sustrato que se llama las keystone species, ¿no? Le dicen en inglés, que son las especies que mantienen un ecosistema. Muchas veces esas especies que mantienen un ecosistema, que son la base de un ecosistema, puede ser una planta, puede ser una bacteria, ¿de acuerdo? O puede ser un mamífero. Pero lo interesante es que puede ser muy vulnerable a estos químicos que estamos hablando. Y en el caso de la contaminación química, por ejemplo, con químicos de origen farmacéutico, para ser claro, voy a hablar de algo que ustedes todos conocen, que es el tema de la persistencia de los antibióticos, a veces en el agua de bebida o en el agua de riego, y esto puede tener una importante acción no solamente en la resistencia antibiótica de los seres humanos o del ganado, sino también en la destrucción de algunas de las especies bacterianas que son la base de algunos ecosistemas. O sea, el tema es bastante complejo y absolutamente interesante, por lo menos para mí. Entonces, cuando hablamos de químicos, de contaminación difusa por químicos, entendemos que los químicos aparecen o están presentes en el momento mismo de la concepción. Y bueno, ¿cómo es posible esto? Y es posible porque los seres humanos acumulamos los químicos en nuestro cuerpo. O sea, así como se acumulan en el ambiente, en nuestro ambiente interior, aquellos químicos que entran, que son puestos como aditivos o como medicamentos o como mejoradores, o que nosotros respiramos en el aire, o que absorbemos a través de la piel, que mejoran nuestro ambiente y que tienen cierta persistencia, pueden introducirse en el organismo humano y pueden acumularse en el organismo humano. Nosotros tenemos distintos sistemas de acumulación, algunos, el sistema óseo, por ejemplo, acumula, guarda, el sistema graso, la señora sabemos muy bien que nuestro sistema graso acumula, y también cuando acumula energía, acumula químicos, guarda químicos, en el vaso, en el hígado, en otros distintos órganos, hay una toxicodinámica que cada uno de estos químicos tiene en nuestro organismo. Una de las dinámicas biológicas, obviamente más conocida, es el embarazo. El embarazo y la concepción, porque también juega no solamente el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo del hombre. En esa concepción ambos aportan, y las exposiciones, tanto del padre como de la madre, las exposiciones históricas, pueden tener un efecto sobre la descendencia. Yo siempre recuerdo que me impactó mucho hace muchos años cuando empecé a estudiar esto, y yo leía algunos de los estudios, estudios científicos publicados sobre medicina laboral, que nos orientaban mucho en cómo podían esos casos
de medicina laboral, cómo podían tener efecto otras exposiciones ambientales, y me acuerdo haber leído uno que me quedó muy grabado, que era la relación entre la exposición al benceno de los padres y con las formaciones, malformaciones cardíacas del padre, ¿no? Y la malformación cardíaca, aparición de malformaciones cardíacas en el hijo. Y en ese momento, todos estos estudios me sirvieron a mí y a muchos más para entender que la relación no es solamente por la exposición de la madre durante el embarazo, sino que la madre a su vez moviliza, y todas las exposiciones que sufre el hombre todos los días, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de un mensaje que se produce en lo que nosotros, en esa relación entre mensaje genético y químicos, que es muy activa, puede presentarse en el desarrollo del niño. Y bueno, buscando un poco esto, se hicieron muchos estudios, yo traigo solamente uno, donde se monitorean la presencia, siempre dependiendo mucho de la capacidad del laboratorio para detectar los químicos en tan baja concentración. Entonces, dependiendo siempre de esa cantidad, de esa capacidad de laboratorio, se han hecho determinados estudios, y este que yo traigo acá es una determinación de químicos en el momento del nacimiento. Generalmente estos estudios en los recién nacidos se hacen en sangre de cordón, se hacen determinaciones de químicos en sangre de cordón. Y se encuentran, como ustedes ven, una cantidad de químicos que son químicos industriales, o plaguicidas, o metales pesados, o sea, químicos que están dentro de esa evolución, interactuando con la salud y el proceso de desarrollo, de crecimiento, de engorde de ese ser, incluso antes de ser embrión, ¿de acuerdo? Y que pueden interactuar de manera importante con la gesta. Tanto es así que si el impacto es muy grande, obviamente la gesta puede ser inviable. Así que nosotros hoy ya no hablamos de dosis cuando hablamos de presencia de químicos en el ambiente, sino que nos gusta hablar de exposición aguda, pero diferenciarla de la exposición crónica a bajas dosis, porque esta exposición crónica a bajas dosis, donde nosotros creemos que estamos sanos, pero un día nos encontramos con hipertensión, por ejemplo, este conocimiento del médico o esta ignorancia de la medicina, donde nosotros hablamos siempre de hipertensión esencial, bueno, quizá dentro de ese marco podemos ir separando un poco la paja del trigo y determinar cuál es la carga, por ejemplo, de los factores ambientales. Les doy un ejemplo muy claro. La mayoría del territorio en la República Argentina, ustedes saben, que tiene el agua de pozo, no el agua de río, pero muchas poblaciones reciben agua de pozo por distribución, a veces por redes municipales o directamente por perforaciones que tienen un elevado componente de arsénico. El arsénico produce hipertensión. Y produce hipertensión en exposición crónica a bajas dosis. Tanto es así que en muchos lugares, cuando se ha detectado una hipertensión y se ha detectado también este componente de exposición al arsénico, solamente con cambiar el agua a un agua baja en arsénico, y no digo agua embotellada porque muchas veces el agua embotellada también puede venir de zonas con arsénico y tener un alto contenido de arsénico, sino ir a buscar los análisis del agua embotellada en el INTI, que son bastante expresivos, y producir hipertensión, ¿de acuerdo? Hay otros factores que pueden producir hipertensión, por ejemplo, la exposición crónica al plomo, exposición crónica a bajas dosis de plomo, ¿de acuerdo? O sea, entonces,
la medicina hoy se enfoca, o debería, o tendría que enfocarse más seguido en analizar cuál es el ambiente de todos estos, nuestro ambiente, y determinar cuáles son los factores, ir limpiando cuáles son los factores presentes en nuestro ambiente, ya siempre digo, en nuestra casa o en un ambiente global. La exposición también crónica a bajas dosis de mercurio produce esto. Y entonces, el problema acá es cuándo yo estoy expuesto. Si yo estoy expuesto como adulto, puedo determinar algunos síntomas. Si estoy expuesto durante los periodos de vulnerabilidad del desarrollo, esos que decíamos cuando formo el cerebro fundamentalmente, o cuando la mujer forma los óvulos. Recuerden que los óvulos en la mujer se forman una sola vez en la vida. En intraútero formamos todos los óvulos que vamos a liberar a posteriori en nuestra vida las mujeres. Entonces, esa exposición, ese impacto intraútero también puede tener un desarrollo o un impacto durante la vida del adulto. Hay estudios hoy que son muy notables porque se ha empezado a estudiar justamente cuál es el origen fetal de muchas enfermedades, y no lo vamos a comentar hoy, todas las que hay, pero realmente hay muchas enfermedades cuyo origen, incluso hay todo un síndrome metabólico del cual se puede hablar hoy, que puede estar provocado por justamente la exposición temprana. Y bueno, acá un poco para que ustedes, este gráfico de los pocos que tengo, muestran acá arriba, se ven las semanas, 1, 2, 3, 4, como ustedes ven, semana 3, 4, 5, ni siquiera la madre está todavía alertada de que está embarazada, y sin embargo ya hay empieza a desarrollarse el sistema nervioso central, cualquier, esto específicamente es sobre la exposición a un tóxico específico, farmacéutico en realidad, que bueno, lamentablemente erróneamente por un error de cálculo de la industria farmacéutica, justamente por no pensar en esto, muchos lo recordarán, el fármaco se llamaba talidomida. Si la exposición se le administró a las embarazadas, si la exposición era muy temprana, el hijo podía tener problemas de autismo, porque justamente la exposición era durante el desarrollo del cerebro, pero si era más tardía, como ven acá, durante la semana 5, 6, 7 u 8, como era el momento de la formación de los brazos y las piernas, la exposición tóxica a la talidomida producía unas malformaciones muy graves en los miembros superiores e inferiores. Esto quiere decir que depende del momento, de la dinámica de desarrollo, del momento de exposición. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No siempre la misma exposición, como vuelvo a decir, la dosis, el momento de exposición produce el mismo efecto. Así que bueno, este lamentable episodio de la talidomida nos ayudó a entender algunas cosas que lamentablemente no conocíamos. Fue como una prueba, ¿no? Una prueba en seres humanos. Bueno, como decíamos, hay estas nosotras las llamamos ventanas de vulnerabilidad. Quiere decir que hay momentos en que somos más vulnerables. Hay momentos en la preconcepción donde la experiencia, como yo decía, de la vida de exposición de los padres, de los abuelos, o la exposición laboral puede influir sobre la gesta. Y está la exposición durante la gesta misma, y después, obviamente, la exposición que continúa en la infancia y la adolescencia, cuando todavía seguimos desarrollándonos. Acuérdense que niños somos hasta los 18 años, justamente porque somos inmaduros, no por una determinación de madurez de conciencia, sino que todo nuestro sistema
termina de madurar fisiológicamente a los 18 años, más allá que uno quiera forzarlo, pero hay etapas que no se pueden forzar, que son naturales. Bueno, todo esto nosotros ya hace muchos años que lo conocemos y son estas pautas las que estamos llevando justamente al proceso de toma de decisión para que se pueda entender cómo manejar, de qué manera manejar la producción, la comercialización y la disposición de químicos. Yo les quiero decir que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene un área específica, que seguramente muchos de ustedes conocerán, que siempre se llamó químicos y residuos, o químicos y desechos, y que desde hace algunos años se llama químicos y salud. La razón justamente es que el conocimiento que vamos adquiriendo influencia el proceso de toma de decisión, tanto en la producción como en la disposición final. El tema de residuos y manejo de residuos es muy importante, de todo tipo. Por eso es que yo misma y muchos de mis colegas estamos participando, por ejemplo, en los grupos donde se habla de economía circular, porque en cada paso hay que ir considerando cuál es el ambiente, de acuerdo con lo mismo que en un proceso determinado, industrial, en cada paso hay que ir evaluando cuál es el impacto sobre el ambiente y la salud. Hoy son dos cosas que son absolutamente inseparables. Perdón. Sí. Hay un participante que afirma algo que quizás sea importante desarrollar, que dice: muchos niveles de contaminantes químicos laborales están retrasados 17 años respecto a la última revisión. Esto afecta a la exposición laboral. Bueno, yo no trabajo medicina laboral, pero yo noto que ha habido un cambio, y ustedes me lo van a decir, los que están involucrados en medicina laboral, un cambio que tiene que ver no solamente con el aumento del conocimiento científico y técnico en estos temas, sino con un tema ético también. Y una de las cosas uno de los ejemplos más claros es el tema de la tolerancia al plomo. Quizá un tema un poco de modé porque, bueno, realmente el plomo en muchas actividades se ha reemplazado por distintos temas técnicos o por alternativas mejores. Pero la mayoría recordaremos que había actividades laborales, y doy este ejemplo porque bueno, es muy claro, había actividades laborales donde los trabajadores estaban en contacto con el plomo. Cuando era muy común decir, bueno, cuando llega a determinado nivel de plomo, lo que vamos a hacer es retirar a esa persona de su ámbito laboral, o mandarlo a su casa o cambiarlo de actividad hasta que el plomo en sangre baje. Y realmente no solamente entendimos a posteriori que lo que estábamos midiendo en sangre, el plomo en sangre, era como una foto, el nivel de exposición actual. Que el plomo no solamente está circulando en la sangre, sino que se deposita en los huesos y obviamente forma parte de la vida de los huesos, en el vaso, en todo el organismo, en los riñones, en el hígado, y después tarda hasta décadas en ser eliminado, y sigue circulando en la sangre, a menores dosis, y sigue dañando todos esos sistemas. También se deposita en los núcleos de la base, en el cerebro, ¿no? Realmente, que es donde más daña. Entonces, ¿cómo cambió los conceptos? Que en la década del 60 había una tolerancia altísima a los niveles de plomo en sangre, que era, si no me recuerdo mal, y me confundo con la década, creo que era hasta 60 microgramos por decilitro. Para que hoy tengan una idea, los valores aceptados son de 5 microgramos por decilitro. Y se está hablando de 3. Y se habla que con 5 microgramos por decilitro podemos tener hipertensión, por ejemplo, entre otras cosas, los adultos.
Y nadie piensa hoy que una persona debe tener o que está permitido que una persona tenga... Se te bloqueó el micrófono, Lilian. Ahí está, ahora sí. Nadie piensa que es ético que una persona se contamine o que tenga una exposición ambiental porque tiene que realizar un determinado trabajo. Hoy hay la idea es que el empleador tiene que impedir bajo todos, por todos los medios la exposición. O sea, nadie habla de niveles de tolerancia, que yo tengo que tener mi cuerpo con determinados niveles de tolerancia de contaminantes porque quiero hacer una tarea. ¿De acuerdo? O sea, hoy el tema ético ha cambiado muchísimo y le ha dado más responsabilidad. Uno tiene que entrenar, tiene que hacer que la persona conserve su salud. O sea, éticamente no está bien visto que alguien pierda su salud porque tiene que realizar una tarea laboral. Un ejemplo terrible ha sido el tema del asbestos, por ejemplo, que todo el mundo conoce, especialmente con la especialidad que tienen ustedes, y con conocimientos que hemos adquirido recientemente, por ejemplo, el desarrollo de la enfermedad en la familia del trabajador que estuvo expuesto con asbestos, porque llevaba su ropa a lavar en la casa y bueno, la que lavaba la ropa conjuntamente con otra ropa de su familia era la mujer. Entonces hemos detectado, y hay estudios publicados sobre la enfermedad o las enfermedades, incluso hay demandas importantes justamente de parte de las familias porque las esposas de esos trabajadores desarrollaron también enfermedad. O sea que la empresa no fue responsable de la salud de su trabajador y de la de su familia. Entonces yo creo que este tipo de historias tristes nos han dado en pensar y cambiar la forma ética de hablar de que hay niveles tolerables de enfermedad, de la misma manera que es para el ámbito laboral como para el ambiental, o sea, para el de todos los días. Realmente nosotros todos, los trabajadores y los no trabajadores, debemos gozar de un ambiente sano, asegurar nuestra salud sobre todas las cosas. Y bueno, un poco lo que les quería mostrar es cómo ha evolucionado el pensamiento. Por ejemplo, recién en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre que el 25 o 30% de las enfermedades tienen un componente ambiental. O sea que podemos bajar esa incidencia de las enfermedades a través de trabajar mejor los ambientes. Yo doy clase en unas carreras en salud pública y una de las cosas que hago primero es leer la definición de salud pública y como todos relacionamos la salud pública como la atención de la enfermedad, y en realidad en la definición de salud pública lo primero que dice es la preservación de la salud. Así que bueno, obviamente esta carga, como digo ahí, del 24% de la morbimortalidad, o sea, de la enfermedad y la mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, hablamos también de muerte temprana, o sea, de haber muerto antes de cumplir nuestra expectativa de vida. Y hasta el 36% de las muertes en niños de 0 a 14 años tienen una relación importante con los factores ambientales, que aumenta hasta el doble o un 50% más en las regiones en vías de desarrollo, porque a nadie se le escapa que a peores condiciones socioeconómicas, peor ambiente. O sea, no solamente que uno cuando mejora su calidad, su nivel socioeconómico, lo primero que mejora es su ambiente, o sea, quiere un agua mejor, quiere mejores calidades de alimentos, o sea, nos da acceso, nuestra situación socioeconómica nos da acceso a una vivienda mejor en lugares que no estén contaminados, o sea, las viviendas de las personas más carenciadas generalmente están ubicadas en lugares donde tienen peor acceso al agua, o no tienen,
peor acceso a las cloacas, en ámbitos donde están más expuestos a contaminación industrial, ¿no es cierto? Bueno, y ya en el año 2011 hay otra publicación de la Organización Mundial de la Salud también sobre la carga de la enfermedad debido a la exposición química específicamente. Y ya empezamos a usar otros indicadores, como los años de vida ajustados por discapacidad, o sea, cómo se va perdiendo, cómo la mortalidad y la discapacidad nos hace perder años de vida. Esto tiene una relación muy importante con la productividad. Cuando yo estoy enfermo, pierdo la capacidad de producir y comprometo también la productividad de mi familia. Obviamente cuando uno tiene, por ejemplo, un niño con asma, tan importante es la calidad del aire, por ejemplo, que es uno de los disparadores de las enfermedades respiratorias, además de serlo de las enfermedades cardiovasculares, porque también la contaminación del aire provoca y aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la formación de ateromas, el infarto y el derrame cerebral. Quizá no te lo digo ahora porque ya veo que por el tiempo, dentro de un rato no voy a poder llegar a esas diapositivas, pero se pierde la calidad, la productividad en la familia, se aumenta el gasto en salud, y se pierde la productividad de un país. Esto tiene una carga importante. Uno de los motivos, por ejemplo, para retirar en Estados Unidos el plomo de las naftas, fue justamente el cálculo de costo-beneficio, fue cuánto le costaba al Estado atender las patologías o la pérdida de productividad, y cuánto costaba retirar el plomo de las naftas. Y realmente hoy ese cálculo se aplica prácticamente para todo, que es el costo-beneficio. Y bueno, en este caso por eso se usa este indicador, que nosotros lo determinamos por sus siglas en inglés, DALIS, que en español quiere decir años de vida ajustados, ¿no?, por discapacidad, bueno, la primera parte habla solamente de muertes crudas, que dice que se atribuyen como muertes totales por la carga química de enfermedad anuales a nivel global 4 millones de muertes, o sea, casi el 10% de las muertes globales. Cuando, hablando de enfermedades catastróficas, digamos así, o de las primeras causas de enfermedad en los menores de 5 años, a las diarreas se le atribuye solamente 1.7. Y hablando ya de años de vida ajustados por discapacidad, se estima para la exposición ambiental a químicos 86 millones de años. Acuérdense que esto es individual y después hay una sumatoria, o sea que no los asuste el número, y 73 millones para enfermedades diarreicas, cuando para la malaria, que es una enfermedad reconocida por el sistema de salud pública como importante, solamente 34. Quiere decir que nos estamos perdiendo un tema importante para la administración de salud pública y para la productividad. Bueno, acá tenemos otro número que también da la Organización Mundial de la Salud, el mismo reporte, que dice que los químicos que caen en el contexto del estudio, o sea, obviamente no se hizo para todos los químicos, están ligados a 2.27 millones de muertes para el año 2004, mientras que para el mismo año las muertes por enfermedades diarreicas fueron 2.60, 2.04 para las muertes por SIDA, que tienen programas especiales dentro de los ámbitos de salud pública, y 1.27 para los accidentes de tránsito, que también son temas absolutamente comprendidos como una importante causa de muerte. Sin embargo, cuando hablamos del tema de químicos, pocos programas de salud pública abordan estos temas que son de una gran carga. No sé, todavía tenemos un rato más, ¿no es cierto? Por nuestra parte, no tenemos ningún inconveniente en seguir escuchándote. No sabemos si vos querés descansar un ratito, o querés tomar un vaso de agua o por el estilo, pero desde ya que con mucho gusto te escuchamos. Así que estamos a tu disposición. Dejar un rato, me dicen cuánto para después, para las preguntas, ¿no es cierto? Bueno. Yo diría que por lo menos calculemos con tranquilidad entre 15 y 20 minutos y ahí cortaríamos para las preguntas. Perfecto. ¿Qué te parece?
¿correcto? Perfecto. Yo para ir administrándome. Bueno, acá lo que tenemos es el nombre en inglés de esta publicación, que se llama Prevenir las enfermedades a través de ambientes saludables. O sea, mejoremos el ambiente para prevenir. O sea, con lo que dijimos antes, merece que miremos cuál es el ambiente en que viven las personas y merece que apliquemos esto. No solamente por el gasto en salud, no solamente para estar más sanos, sino, como dije antes, porque esto representa una carga para el sistema productivo. Representa una carga importante para la productividad y para los presupuestos. Obviamente los países que salen menos beneficiados, o sea, con mayor carga, son los países en vías de desarrollo, los países que tienen, en vías de desarrollo, que tienen una carga que necesitan mejorar su productividad. O sea, esos son los que sufren más, donde obviamente todos estos problemas son desestimados o son muchas veces ignorados. Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos y digo nosotros los que trabajamos en los ámbitos del proceso de toma de decisión a nivel internacional, en estos temas que se tratan en las áreas, creo que ustedes están familiarizados con los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, que son transversales a todos los sectores. Cuando nosotros abordamos estos temas ambientales, que es donde, vuelvo a decir, está sumamente involucrado el tema de salud, una de las cosas que notamos es la terrible ausencia del sector de salud. O sea, parece como que el sector de salud, y vuelvo a lo que dije al principio, que es un problema de educación, ¿no es cierto?, esté concentrado en curar, en estar trabajando al final de la cañería, pero que esa definición que teníamos de preservar la salud, de entender que la salud, bueno, hoy en día más que nunca, en el medio de la pandemia, entendemos que la salud es algo que es la base para la productividad. Cuando nosotros vemos el triángulo, ¿no?, necesario para el desarrollo sustentable, que es el factor económico, tener un ambiente sano, y todo lo que hace al aspecto social, en el centro está la salud. O sea, si nosotros no tenemos una comunidad sana, no vamos a tener una productividad. Eso es absolutamente indiscutible, y por eso es que muchas veces no entendemos por qué la ausencia, ¿no?, del sector de salud cuando está tan involucrado, y donde obviamente estas acciones de prevención lo que harían serían reducir el presupuesto al final de la cañería y hacer más efectivo el tratamiento a todo lo largo de la cadena de provisión de servicios de salud. Bueno, acá yo lo que estoy mostrando pertenece a un reporte que se publicó hace 2 o 3 años en una revista de clínica que es sumamente conocida para nosotros y es la más antigua en medicina, que se llama The Lancet. Esta revista The Lancet, cuando hay una temática nueva, cuando hay algo para darle relevancia o estudiarlo, forman una comisión que todos los conocemos como The Lancet Commission, y en este caso se formó una comisión hace unos años atrás para hacer el seguimiento de los temas de salud y ambiente, más que nada de, ¿cómo se llama?, de contaminación y ambiente, que emite o publica análisis de costo-beneficio desde hace algunos años. Y bueno, estos dos cuadros, el de la izquierda sobre muertes y el de la derecha sobre asistencia financiera, nos habla justamente de esto, de que los problemas que tenemos actualmente en ambiente no están visibilizados por los sectores. Yo insisto en que es un tema de educación, de pensar en compartimentos aislados, y también de orientación dentro de las currículas universitarias, que eso es una temática, una discusión que deberíamos darnos urgentemente si queremos entrar en el siglo XXI, después de haber perdido 20 años
tratando de ubicarnos, ¿no? En qué tipo de mundo tenemos y qué tipo de mundo queremos. Y cuáles son los cambios, de lo que se está hablando mucho ahora, ¿no? Actualmente hay una gran discusión para el abordaje de cómo salir de la pandemia en el tema de desarrollo sustentable, que se llama Build Back Better, o sea, reorganizarnos o reconstruirnos mejor, o sea, reiniciarnos, como sería eso de las computadoras, cuando reiniciamos con más información, dice, bueno, reiniciamos, pero reiniciamos mejor, no reiniciemos igual, o en esto que se llama la nueva normalidad. En realidad no hay una nueva normalidad, es un reinicio con información, alguien pateó el tablero, ¿no? Y es una oportunidad para mirar dónde estamos parados y cómo vamos a reorientarnos. Y este es un tema importante. Si nosotros miramos la carga de muerte, por ejemplo, por temas de contaminación ambiental, que incluye el tema de aire, contaminación del agua, contaminación de los alimentos, sitios contaminados, cercanía con los sitios contaminados, y la sumatoria de las muertes por SIDA, malaria y tuberculosis, que son siempre en el candelero, bueno, ven ahí la diferencia. Y después miramos la asistencia financiera, ¿no es cierto? Lo que se dedica, cuál es el presupuesto que dedicamos a prevenir y el presupuesto que dedicamos a tratar. En el caso de la pandemia, yo tengo por COVID, nosotros estamos analizando en este momento una situación que vale la pena llamar ahora la atención. La Organización Mundial de la Salud hace 4 o 5 años ya lanzó un reporte diciendo que el primer contaminante con mayor carga era la contaminación del aire, que tiene una fuerte carga sobre el desarrollo, como dije antes, de enfermedades cardiovasculares fundamentalmente, y después sobre enfermedades respiratorias. Esta relación y esta exposición difusa de las personas a la contaminación del aire, cuyo principal emisor es el tránsito. Ustedes saben que en Europa desde hace muy poco tiempo, un par de años, se está retirando el uso del diésel. En este momento, incluso en Argentina, hay unas discusiones importantes sobre, y en muchos países de América Latina, Chile, por ejemplo, que va a la cabeza, sobre el retiro de los combustibles fósiles, o por lo menos el retiro del diésel para el transporte de carga, el transporte de larga distancia y corta distancia, transporte de pasajeros, por el gran impacto que tiene sobre el cambio climático y sobre la calidad del aire. Los dos temas se trabajan al mismo tiempo. Cuando nosotros retiramos el diésel, como ustedes vieron hace poco, durante la pandemia, la cantidad de partículas respirables baja muchísimo. Y eso impacta fuertemente sobre la salud de las personas y la salud de las comunidades. Lamentablemente, esto es un proceso que nosotros tenemos que cambiar. Y hace mucho a en qué situación nosotros llegamos a esta pandemia. ¿Por qué? Porque llegamos con una carga de enfermedad, una carga del impacto de la calidad del aire sobre las enfermedades cardiovasculares y respiratorias muy altas. Y eso nos ha hecho más vulnerables al efecto del COVID. Me parece que lo acabo de explicar bien. Y eso no puede volver a pasar. Nosotros tenemos que entender, esto es como una persona que va a jugar un partido de fútbol. No llegamos entrenados. O sea, nosotros llegamos con muy mal estado físico. ¿De acuerdo? Y esto es un tema a nivel global, no solamente en Argentina. Perfecto, ahí está. Bueno, acá tenemos otra vez, tanto para niños como adultos, son afectados por igual, y acá tenemos en las barras azules tenemos el efecto de la calidad del aire y las edades, como ustedes ven, a distintas edades. Después tenemos el agua en este rojo, como ven acá, el efecto sobre la calidad del agua es más alto en los niños, como era de esperarse, en niños pequeños o en la vida prenatal.
la calidad del aire, cómo va aumentando el impacto de la calidad del aire, especialmente en las personas en la tercera edad, y el impacto ocupacional, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que no estamos hablando de algo romántico, estamos hablando de hechos con consecuencias importantes. Yo me parece que antes de entrar en otro tema, bueno, sí, potemos 10 minutos más, ¿no? Me gustaría destacar esto. Me voy a tomar los próximos 10 minutos y ya voy cortando. No hay problema, como vos quieras, Liliana, o sea, manejá vos el tema, estamos bien. Es decir, estamos bien de tiempo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias. Bueno, como yo les decía, desde hace 20 años, o un poco más, desde finales de la década del 90, o mediados de la década del 90, nos entramos a preguntar realmente, cuando un químico está en el ambiente, cuando hay una exposición química ambiental, ¿qué características hacen a estos químicos tóxicos? Y también les decía que durante la negociación del convenio de contaminantes orgánicos persistentes, que se dio en llamar el Convenio de Estocolmo, que fue la primera gran negociación donde se empezaron a eliminar químicos. Eliminar un químico quiere decir que se prohíbe la producción, comercialización y uso. ¿De acuerdo? Se prohíbe en toda la cadena. Fundamentalmente, más que nada estuvo orientado a químicos de síntesis. Y ahí estaban incluidos también los PCBs, que muchos de ustedes conocerán, y había algunos plaguicidas, etc. Y actualmente la lista se va engrosando. Pero ¿qué características hacía que nosotros determinemos que un químico es más tóxico? Entonces, una de las cosas que nos facilitó la tarea es entender cómo trabajaba este químico en el ambiente, cuál era su destino ambiental. Una de las características principales era su persistencia. Cuando un químico no se degrada en el ambiente, sino que persiste, y esta persistencia hace que pueda ser diseminado en todo el ambiente, a través de las corrientes de aire y a través de las corrientes de agua, que llegue a los lugares donde no es emitido, sino que tenga un impacto global, y que esta persistencia además le dé la capacidad de penetrar la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Que se comience a bioacumular, acumular en los seres vivos. Y al acumularse en los seres vivos, también se bioconcentra en los seres vivos. Entonces, estas características de entender que un químico no se degrada, que se bioacumula, que se bioconcentra, ya nos dio la pauta de cómo podíamos determinar, por las características propias del químico, si podía tener efecto tóxico. El otro tema es descubrir que había químicos que se comportaban como hormonas. Jamás a mí, en mi cabeza de médico, donde me enseñaron en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina, que la salud de las personas y de los seres vivos dependía de su equilibrio hormonal, podría haber imaginado que el hombre iba a sintetizar químicos que se comportaban como hormonas. Eso es un disruptor endocrino, un químico que se comporta como una hormona. Entonces, imaginen cuál puede ser el impacto sobre el equilibrio que hace a mi salud. El equilibrio que hace que yo me despierte a determinada hora, que duerma bien, o que no duerma en horas que no debo dormir, que regula el sueño, el equilibrio de las hormonas que despiertan el apetito o lo controlan, aquello que hace que mi cuerpo tenga determinado equilibrio térmico, o que funcionen todos mis órganos a la perfección, todo eso que que tenga una presión a determinado, en determinado rango, que haga la digestión de determinada manera, todo se daba en un concierto de hormonas. Así era el término que usábamos en la Facultad de Medicina, el concierto hormonal, donde cada una de las hormonas tenía que estar
haciendo feedback con las otras para estar exactamente en armonía. Y de golpe nos encontramos con que se sintetizan químicos y se introducen en el ambiente que tienen acción hormonal, que pueden aumentar la acción de las hormonas, bloquear la acción de las hormonas o sumarse a ellas. Entonces, esto fue un descubrimiento bastante terrorífico, digamos así, especialmente cuando descubrimos que había químicos que tenían una fuerte acción hormonal. Imagínense lo que es la determinación de los movimientos que hay que hacer para el desarrollo de un embrión o un feto, donde hay acciones determinadas en un tiempo y lugar para que un ser humano se desarrolle adecuadamente. Y que de golpe estemos introduciendo químicos de síntesis que son con acción hormonal que alteran ese ritmo, donde una migración de hormonas, de neuronas, tiene que hacerse en un determinado momento para que al día siguiente se produzca otra cosa, que es la interacción entre las hormonas, entre las neuronas, que se conecten y que de golpe por una acción hormonal estas neuronas no lleguen al lugar donde tenían que estar. Es como que yo esperé el colectivo 2 cuadras lejos de la parada. Y en el desarrollo, en las acciones del desarrollo, no hay balotaje, no es que me van a esperar y mañana pase, mañana está determinado que pase otro evento, lo que no pasó hoy no va a pasar mañana. Obviamente que esto es bastante interesante de estudiar y bueno, nosotros se está en este momento considerando como un determinante importante para entender la toxicidad de un químico y prohibir su producción, ¿de acuerdo? O su uso. Pero además hay efectos tóxicos en sí mismos sobre los seres vivos, uno que sea tóxico para la expresión genética, tóxico para el desarrollo, como dijimos recién, o tóxico para la reproducción, o sea, que interrumpa la reproducción en algún momento. Cuando hablo de tóxico para el desarrollo, fundamentalmente que sea neurotóxico, que es lo que más nos interesa, o que sea tóxico para la reproducción, o sea, que haya un momento en que el embrión o el feto sea inviable, o que las parejas jóvenes no puedan tener espermatozoides y óvulos con características sanas para que puedan reproducirse, ya sea tanto en su cantidad como en su calidad. Todos eventos que hoy a los cuales estamos asistiendo. Entonces, como todo esto puede hacerse, como dije antes, con una exposición mínima a bajas dosis, entonces empezamos a preguntarnos cuánto es la dosis segura, ¿no? Cuando hablamos de dosis tolerable o dosis segura, todos esos indicadores que usábamos, como la ingestión diaria admisible, o como la L de 50, o como la famosa frase de Paracelsus, la dosis hacia el veneno. Esto no quiere decir que esto sea que no se use hoy. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos otra óptica de toxicidad. Tenemos una óptica que se basa justamente en analizar cuál es la dosis segura para un determinado químico en una determinada etapa de la vida y cuál es la consecuencia de eso, que puede ser una consecuencia absolutamente de por vida. Y en esta dosis segura entonces nos encontramos con que, como decía recién, no toma en cuenta la exposición crónica a bajas dosis, la expresión de los efectos a largo plazo, quiere decir yo estoy expuesta en el día de hoy, puede ser que no me enferme hoy, sino que desarrolle una enfermedad que tarde hasta décadas en expresarse. Y hay muchísimos estudios absolutamente serios y que hoy se reconocen y que se aceptan, como es la exposición temprana durante el desarrollo a determinados químicos de síntesis y su relación, por ejemplo, con una expresión en el cáncer de mama en la mujer joven o en la leucemia, por ejemplo, en la tercera edad. O sea, ¿quién podría pensar que la exposición a un químico durante el desarrollo podría determinar
el aumento de la leucemia en la tercera edad, por ejemplo. ¿Cuántos años, cuántas décadas pasa para la expresión de la enfermedad? Lo cual nos lleva justamente a pensar todavía más fuertemente que tenemos que trabajar sobre el carácter tóxico del químico y no solo sobre la expresión de la enfermedad, ¿de acuerdo? Esta, lo que les nombraba antes, la interacción gen-ambiente, cómo el ambiente determina la expresión del gen, o a veces enciende o a veces apaga determinadas expresiones genéticas, como el genoma es algo plástico y que está, justamente es plástico porque está absolutamente en contacto con el ambiente, es lo que hace que nosotros nos vayamos adaptando a las distintas situaciones de la vida. Si tuviéramos un genoma rígido, la raza humana se hubiera acabado hace años. Justamente esto, ¿no?, de la flexibilidad y de la interacción, de saber qué tipo de información genética y cómo la vamos a utilizar en relación con el afuera, que es una cosa nueva pero tan lógica además. Bueno, la toxicidad, como decíamos antes, sobre el desarrollo, la exposición a la mezcla de químicos, todos, la sinergia y la interacción, ¿no?, de los químicos en el ambiente y en nuestro cuerpo también. O sea que cuando hablamos de dosis segura tenemos que tomar en consideración muchas cosas y tener mucha responsabilidad cuando decidimos algo, porque especialmente en el proceso de toma de decisión, porque se tiene injerencia en la calidad de vida de muchas personas, como individuos y como comunidad. Entonces, bueno, en realidad tenemos que ser mucho más abiertos y entender que las situaciones de seguridad química ambiental son distintas a las de las que tradicionalmente nos han enseñado. Bueno, esto es un poco lo que yo les comentaba de los disruptores endocrinos, que son químicos de síntesis que mimetizan o bloquean las acciones de las hormonas naturales, interfieren con todo, con la síntesis, secreción, transporte, unión, eliminación de las hormonas humanas, y realmente interfieren muchísimo en el proceso de desarrollo y funcionamiento del organismo humano, que es un poco lo que les comentaba antes cuando las nombré. Y bueno, viendo todo esto, nosotros trabajamos con lo que se llaman enfermedades centinelas. Quiere decir enfermedades que necesitamos ir monitoreándolas en la comunidad. La infertilidad, que se ha visto bastante afectada en las parejas jóvenes. Hoy en día hay una afección bastante importante en la cantidad y calidad de las células reproductivas, en cáncer infanto-juvenil y del adulto, las enfermedades autoinmunes, que incluso muchas de ellas encuentran hoy un tratamiento importante en la eliminación aún sin saber cómo funcionan, en la eliminación del contacto con químicos de síntesis, no la cura, digo, el mejoramiento. Las enfermedades no transmisibles, que son la carga más importante del sistema de salud, como decía, las enfermedades cardiovasculares, el derrame cerebral, las enfermedades respiratorias y las enfermedades endocrinológicas, con la carga importante que esto tiene. Acuérdense que el costo de una persona que tiene asma o que tiene diabetes es muy grande sobre el sistema de salud. Tan grande es que hay países que han ordenado el análisis del costo de estas enfermedades, justamente por el gran, o sea, para iniciar acciones que influencien a otras áreas, por ejemplo, lo que les comentaba antes del cambio en el transporte en las zonas urbanas, justamente porque las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, tan influenciadas por la calidad del aire, están en la atención de otras áreas, que tiene que ver con el cambio de combustible, tiene que ver con la forma de manejo, con la forma del transporte urbano. O sea, hoy se piensan determinadas acciones justamente en virtud de la carga en salud. Bueno, solamente esto les quiero dar, y con esto terminamos. Les quiero comentar, por ejemplo, que nosotros hicimos este estudio hace unos años atrás, sobre una comunidad. Esto les cuento para que se den idea.
Nosotros fuimos a una comunidad de tabacaleros en la provincia de Misiones, donde eran minifundios, y en la zona de Alicia Alta, en la provincia de Misiones, y la idea nuestra era encontrar o determinar cuántos chicos estaban alcanzados, digamos así, por el uso bastante intenso de plaguicidas. En ese momento había más en el mercado, era más común utilizar órganos fosforados. Ahora ya no es así. Pero lo que nosotros fuimos a las escuelas y hicimos una medición de la presencia en el momento de mayor uso de los plaguicidas, en el tema, en el momento de producción, y todos los chicos tenían. O sea, no solamente los niños que vivían en las zonas rurales, o que estaban involucrados de alguna otra manera en la tarea rural, sino que chicos que vivían en zonas más urbanas, todos en el momento alto de plaguicidas, todos tenían. Pero encontramos, y esto es lo que quería decirles, una cosa bastante interesante. Los chicos y los adultos, y digo chicos y adultos porque en esas pequeñas familias todos trabajan en el momento de la recolección del tabaco, muchos de ellos padecían hipertensión. Y la hipertensión estaba relacionada a justamente el alisar las hojas de tabaco con la mano y el ingreso de la nicotina a través de la piel. Quiero decir esto, muchas causas son ambientales, están relacionadas con la productividad, están relacionadas con la tarea. Algunas son visibles y otras son invisibles. Solamente cuando las buscamos y las relacionamos y conocemos más el ambiente y las actividades en las que estamos involucrados, empezamos a detectar que pueden estar relacionadas con efectos sobre la salud. Bueno, esto es todo lo que quiero decir hoy, siendo las 8:07, más o menos cumplo con la idea de tener esta charla en este marco de tiempo, y dejar tiempo para las preguntas. Así que bien, quedo... desde ya, Lilian, ha sido una maravilla haberte escuchado y estamos muy agradecidos. Si te parece, entonces pasamos a hacer unos minutos de preguntas, para lo cual es en forma ordenada, para tener, digamos, una presentación ordenada de las preguntas. Le voy a decir que los primeros que escriban Copime van a ser los primeros que van a preguntar. En el chat, por favor. Vuelvo a repetir. Aquel que quiera hacer alguna pregunta, por favor, en el chat, escriba Copime y le vamos a dar la palabra. Yo puedo, mientras tanto, hacer un comentario sobre... Bueno. Sobre esto que escribieron. Dice, pero el Estado debería tener actualizados los niveles estudiados a nivel internacional. A ver, hay muchos niveles de contaminantes, incluso dentro de lo que... A mí no me gusta, por ejemplo, hablar de agua potable. Me gusta hablar de agua sana o agua de bebida. ¿Por qué? Porque agua potable es una definición, la que tiene determinados parámetros, y estos parámetros están fijados en el Código Alimentario. Uno de estos parámetros es el arsénico. El arsénico en nuestro Código Alimentario, para determinar que el agua es potable, está 5 veces por arriba del que marca la Organización Mundial de la Salud, con cuya exposición nosotros vamos a desarrollar enfermedad. Entonces, quiere decir que la definición de agua potable debería ser revisada. La definición de agua potable, por ejemplo, no incluye otros químicos, porque muchas veces no tenemos la capacidad de laboratorio para medirlos, o no tenemos la capacidad para extraerlos cuando potabilizamos el agua. ¿De acuerdo? Y entonces eso es interesante.
nosotros deberíamos tener un proceso de revisión continua. Y otra de las cosas que deberíamos exigir es que se cumplan los convenios internacionales que en Argentina son ley. Nosotros no podemos estar retrasados por razones económicas o técnicas o administrativas, ¿de acuerdo? Porque esos convenios internacionales están hechos para proteger la salud de las personas. Quiere decir que si Argentina firmó, ratificó, y es ley en la Argentina, es ley, los convenios, tenemos que cumplirlos, porque tenemos que proteger la salud de nuestras personas, que están hechos para eso. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta. No, aparentemente parece que ha sido todo tan claro. Todos los que vemos acá dicen que la charla ha sido excelente, que te agradecen mucho, pero no quieren aparentemente transmitir un comentario en voz alta. Realizado en la de Buenos Aires, por ejemplo, en las zonas de los polos industriales vinculadas a la enfermedad. Esto no sé si es una pregunta. Sí hay estudios sobre sitios contaminados, relevamientos sobre sitios contaminados, ya sea industriales o ya sea de condiciones de trabajo. Sí, claro. Además, nosotros en Argentina tenemos, una de las cosas que tenemos es muy buen marco regulatorio. Una de las cosas malas que tenemos es hacer cumplir el marco regulatorio. O sea que también deberíamos insistir sobre eso. Y después dice, quería preguntar si hay estudios realizados sobre la resistencia a antibióticos en agua residual. No, en Argentina nosotros no sé, no sé. Los estudios que nosotros estamos utilizando, el tema en este momento se llama Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants, sería químicos de origen farmacéutico en el ambiente, que persisten en el ambiente. Utilizamos determinaciones de los países más desarrollados. Fundamentalmente, el que más químicos determina en el ambiente es Suecia, y porque Suecia tiene la característica que toma el agua de bebida de Estocolmo, de los canales de Estocolmo, y tiene una capacidad de laboratorio muy interesante, y por lo tanto nos ayuda eso, y la determinación de la presencia de químicos en las aguas residuales, de químicos de origen farmacéutico, nos ayuda a que hay un monitoreo mundial. Hay universidades que se ocupan de esto justamente, nos ayuda a saber cuáles son los químicos farmacéuticos que están persistiendo en el agua de bebida, sí, en el agua. Pero lamentablemente yo no sé si tenemos muchos estudios en Argentina. Tampoco tenemos la costumbre de hacer espacios de diálogo o fomentar los espacios de diálogo entre los distintos sectores para compartir la información, de lo cual esto se enriquecería mucho todos los sectores, ¿de acuerdo? Que esto es un tema muy interesante, los espacios de diálogo, y lo digo acá con premeditación y alevosía, en este ámbito, pueden ser promovidos no solamente por el Estado. Muchas veces los espacios de diálogo sobre determinados temas más interesantes son los promovidos por las instituciones privadas, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay muchas preguntas, parece que fui muy clara o muy abrumadora. Pero acá hay un comentario que dice la contaminación. Muy clara. Fui clara. La contaminación no es comercial. En realidad, la vieja dicotomía entre ambiente y desarrollo, que era decimonónica, o sea, hoy está absolutamente perimida. Hoy no hay duda de que el proceso de toma de decisión, por lo menos en los países más desarrollados, pasa por elegir los caminos más eficientes. ¿De acuerdo? Y los caminos más eficientes son aquellos donde las cuentas se hacen completas y no donde se hace el cálculo en virtud solamente del costo-beneficio de un determinado producto o en el mercado. Y esto tiene una influencia muy grande. El cambio en el combustible, por ejemplo, el otro día hablábamos en un ámbito justamente donde se habla de los marcos regulatorios en Argentina respecto de la producción de petróleo, por ejemplo, y gas.
Cuando uno tiene que pensar 10 o 15, para hacer un marco regulatorio, uno tiene que pensar en 10 y 15 años más adelante. Hoy en día hay una fuerte tendencia a utilizar combustibles alternativos, que se va a ir profundizando, especialmente porque una de las cosas que va a cambiar no es solamente el uso de combustible, la discusión ahora está en cómo nos transportamos, cómo nos vamos a transportar y qué tipo de vehículo vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces en 10 o 15 años quizá no veamos más los mismos vehículos con los que trabajaba Ford hace 100 años. Y el otro tema importante es el retirado del plástico. Entonces, por lo menos 2 usos que se le daba al petróleo y al gas van a disminuir. Y bueno, esto obviamente hay que tenerlo en consideración. Lilian, hay una pregunta específica que tiene que ver sobre si existen estudios sobre la salud en las poblaciones vinculadas a la industria minera. No sé si tenés alguna información sobre eso. Incluso en Argentina. Yo misma he participado de 2 estudios cuando estoy acá. Uno sobre el impacto de la explotación de Loma La Lata, antes de que Loma La Lata pasara a ser parte de Vaca Muerta, que es una de las extracciones gasíferas más importantes que tenemos y más antiguas, y su impacto sobre la contaminación de las aguas profundas, y bueno, no solamente el impacto económico, sino el grave impacto que tiene, porque esas aguas no se pueden utilizar como aguas de bebida, ni para el ganado, ni para riego tampoco. Es un tema muy importante que tiene una discusión y está judicializado acá en Argentina. Y el otro tema es, también participé en un estudio de impacto ambiental de la mina de Río Turbio, y sí, hay efectos obviamente de impacto. Ustedes recuerden que la forma de hacer minería también ha cambiado mucho, justamente porque ha habido un activismo importante que pone de manifiesto el gran costo ambiental que no se tiene en consideración cuando se hace una explotación, y el deseo de las personas de tener ese desarrollo, donde a veces el costo-beneficio es enorme, ¿no? A nivel local hay una pérdida muchas veces hasta de las bellezas naturales, de la salud, de otros recursos. Lo que está pasando en Allen actualmente con el fracking, donde todos nosotros, bueno, nos hemos enorgullecido de las frutas que venían del Valle de Río Negro, ¿de acuerdo? Y actualmente, bueno, se están abandonando plantaciones de frutales de muchas décadas de producción, justamente por el impacto y el reemplazo de una economía por otra. Y bueno, el que ha ido en los últimos 2 años al Valle del Río Negro ve con tristeza que muchas veces no se levantan las manzanas, o que se han desmontado hectáreas de durazno. Y bueno, esos son cambios donde yo creo que habría que dar otra discusión, ¿no es cierto?, en otro ámbito. Bueno, si no hay más preguntas, en realidad ha sido realmente maravilloso haberte escuchado. Es unánime la cantidad de chat que han enviado agradeciendo y estableciendo como excelente la exposición. Así que solo nos resta decirte muchísimas gracias por tu amabilidad de haber estado acá presente. Sin ninguna duda, nuestra puerta está abierta en cualquier momento, por nuestro Zoom o nuestra pantalla, como queramos llamarle, para escucharte nuevamente en cualquier otro tipo digamos, de conferencia que quieras darnos. No sé si el presidente quiere decir algo, si no, daríamos por finalizada la exposición. No, simplemente agradecerle a Lilian que haya tenido la deferencia de instruirnos, y bueno, creo que es unánime, de acuerdo a lo que vos dijiste, la aceptación. Y bueno, yo también te quiero felicitar porque de alguna manera el Departamento de Capacitación, a pesar de todos estos
inconvenientes para las reuniones presenciales que solíamos hacer, podemos brindar un servicio a nuestros matriculados y a invitados también, de manera tal de mantener vivo el contacto con la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y bueno, la idea de esta charla es siempre provocar a que busquen, a que sean curiosos y bueno, que nos relacionemos más entre las profesiones porque me parece que todos podemos aprender del otro mucho. Así que acá estamos, cuando quieran. Entregamos de parte del COPIME un diploma virtual por la conferencia. Así que... Una cena. Por supuesto. Queda pendiente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, veo que hay gente que sigue diciendo gracias, excelente, muy bueno, excelente, muy bueno, excelente. Así que a todos les agradecemos la presencia. Es una satisfacción que hayamos podido brindar esto. Durante todo el mes de septiembre y el mes de octubre vamos a seguir con distintas conferencias, así que simplemente tienen que mirar la página web del COPIME. Y por nuestra parte, entonces, agradecidos nuevamente y esperamos que cualquier tema que se te ocurra que podés ofrecernos, que deben ser muchísimos, con mucho gusto tratamos de encontrar rápidamente otra posibilidad. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Damos por finalizada entonces la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches.